Primero, secretario, darle la bienvenida a la Cámara de Diputados. Le haré un cuestionamiento que Acción Nacional le ha preocupado a lo largo de su historia, que es la deuda. Y nos preocupa porque, si bien en 3 años ha crecido en más de 10 puntos, lo que nos preocupa es que esta película ya la vimos. Y ya la vimos en estados que han quebrado, como Coahuila, como el Tabasco de Granier y también como el Nuevo León de Medina. Y definitivamente queremos también decirle que el costo financiero de la deuda representa más de 370,000 millones de pesos. Y la lógica de endeudamiento es sencilla. Si no estás recaudando lo que tienes que recaudar, necesitas de deuda para gastar más o invertir más. Y eso, secretario, está siendo una contradicción, porque este gobierno sí ha recaudado más, pero por lo tanto nos están llevando a concluir que este gobierno gasta mal o invierte poco, definitivamente recauda más y se endeuda más. Y quiero hacer un par de anotaciones. ¿Por qué decimos que gasta mal o invierte poco? Porque el gasto de inversión se redujo en un 21%, porque las ADEFAS aumentaron en un 91%, porque la disminución del gasto programable de 221,000 millones de pesos fue al gasto dirigido a reducir la pobreza, la inversión, el apoyo a la cultura y al deporte. Por tanto, la primera pregunta que le hago, secretario, es ¿cuáles son los criterios que ustedes están considerando para que el rubro de ADEFAS presenten un incremento del 91%? Y también, señor secretario, preguntarle que me haga a favor de mencionar 10 obras de infraestructura de gran calado que se hayan construido con este endeudamiento adquirido a lo largo de los 3 años, que aparte representen un beneficio a los mexicanos, porque vimos que obras que se anunciaron al principio del sexenio, como el México-Querétaro, el Tren México-Querétaro o el Transpeninsular, fueron cancelados. Y quiero entrar a la realidad del presupuesto base cero, porque la realidad del presupuesto base cero no tiene que ver con gastar mejor, tiene que ver porque aumentó el costo financiero de la deuda y el gobierno necesitaba no invertir más ni gastar más para reducir la pobreza, sino que de este incremento importante de más de 10 puntos es lo que nos tiene hoy aquí. Y por tanto también, señor secretario, quisiera concluir con un aspecto importante. El Banco de México presenta remanentes, en este caso, los que hemos tenido reportados por más de 30,000 millones de pesos. Y usted nos plantea que el 70% de estos remanentes, de los posteriores, irán al pago de deuda. Y no es que Acción Nacional esté en contra de esa propuesta, es que nos pudimos haber evitado que el 70% se fuera a deuda y se fuera a invertir y se fuera a mejorar la calidad de las escuelas, a mejorar la calidad de los hospitales, a tener espacios más dignos en materia de cultura y de deporte. Por eso Acción Nacional no comparte con toda la propuesta que usted nos está haciendo, porque quiero poner este ejemplo. Uno, en la vida, en la familia, se endeuda para ver que sus hijos, que los seres más queridos, tengan una mejor calidad de vida. Y en 3 años no vemos mejor infraestructura carretera, no vemos mejores escuelas, no vemos mejores hospitales, inclusive vemos condiciones deplorables en muchos de ellos. Y por eso le hago la última pregunta, señor secretario, como un factor de análisis para la propuesta, ¿en qué rubros presupuestales o proyectos específicos de inversión se han gastado los remanentes del Banco de México en los últimos 3 ejercicios fiscales, incluidos los remanentes entregados en el presente ejercicio fiscal por más de 31,000 millones de pesos? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Taboada. Tiene la palabra, señor secretario Videgaray, hasta por 5 minutos para dar respuesta.
Muchas gracias, diputado Taboada. Con su permiso, señor presidente. El rubro de las ADEFAS, diputado. Voy a dar algunos datos que creo que nos pueden dar tranquilidad a todos de que las ADEFAS se mantienen en niveles consistentes con los observados en el pasado. Para este año se propone un nivel de ADEFAS de 32,000 millones de pesos. ¿Cuánto fue el monto de las ADEFAS pagadas en 2012? Está en la cuenta pública. Fue de 30,800 millones de pesos. En 2013 fue de 30,030, en 2014 fue de 36,883 y se aprobaron para este año 32,049 millones de pesos. Es decir, no hay un crecimiento en las ADEFAS si comparamos, incluyendo el año 2012 a este año. Lo que sí ha ocurrido es que tenemos una mejor presupuestación de las ADEFAS, que es lo que estamos proponiendo a la Cámara de Diputados. Será una decisión final de la Cámara de Diputados cuál es el nivel de ADEFAS que se autoriza para el año anterior. ADEFAS son adeudos de ejercicios fiscales anteriores y, por lo tanto, es algo que deriva del ejercicio del gasto. Pero sí quiero dejar la tranquilidad de que el nivel que se propone de las ADEFAS es plenamente consistente con el observado en los años anteriores. No es posible definir o identificar la fuente específica del origen de los recursos cuando se aplican a un programa o a obra pública. En ningún caso, de hecho, la propia ley lo impide, el etiquetar recursos de origen fiscal o endeudamiento a proyectos específicos, salvo en casos explícitos. Le puedo citar ejemplos de obras que están en proceso, obras que se están construyendo, por supuesto, de gran calado. Ahí está el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene una asignación este año de 9,650 millones de pesos, el tren México-Toluca, el tren eléctrico de Guadalajara, la línea 3, la extensión de la línea A del metro de la Ciudad de México, la ampliación del puerto de Veracruz, el túnel emisor Oriente con 3,913 millones de pesos, la presa Santa María en Sinaloa, el canal Centenario en Nayarit, una obra hidráulica muy importante para el sector agrícola. Las obras están ahí, se están construyendo, pero son obras que están en proceso. Como es natural cuando se trata precisamente de obras de gran calado. Las obras de gran calado, es el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, sabemos que no se va a concluir en esta administración, pero creemos que es una responsabilidad dotar al país, dotar a la Ciudad de México de un nuevo aeropuerto, aunque trascienda el plazo de la administración. Con respecto a los remanentes del Banco de México, ¿por qué se propone esta? Primero déjeme aclarar una cosa, no hubo remanentes de Banco de México en los últimos años. No hubo remanente en 2014, ni en 2013, ni en 2012. La última vez que hubo un remanente de Banco de México antes de 2015 fue en el año 2009. ¿Qué hizo el gobierno con el remanente de operación? Lo aplicó directamente a disminuir pasivos, 100,000 millones de pesos, y el resto lo aplicó al gasto corriente, 50-50. Esto ocurrió en el año 2009, ahí están las cuentas públicas. ¿Por qué se generan los remanentes del Banco de México? Los remanentes del Banco de México se generan fundamentalmente por depreciación cambiaria. Hay que tomar en cuenta que una parte de la deuda pública, específicamente 21%, está denominada en moneda extranjera. La propuesta que estamos haciendo es una propuesta estructural, no es para un año en particular, aunque entraría en vigor a partir del año 2016. Es asegurar que cuando tenemos depreciación cambiaria, que implica que crece la deuda en términos nominales en pesos, en automático los remanentes que se generan por la apreciación de la reserva cancelen el incremento en la deuda. Una buena parte del incremento que estamos viendo en los saldos históricos de requerimientos financieros para este año tiene que ver con la depreciación cambiaria. Lo que estamos introduciendo es un mecanismo, digamos, de estabilización obligatoria en el nivel de deuda, en el cual lo que sería indeseable es que crezca la deuda por el efecto cambiario y, por otro lado, los remanentes se apliquen al gasto corriente. Entonces, por eso es una reforma que va más allá de este año, sino es un mecanismo de estabilización del nivel de endeudamiento de carácter estructural. Este año se recibieron remanentes del Banco de México, 31,500 millones de pesos, no se están aplicando este año. De hecho, está como parte del proyecto de ley de ingresos el recibir estos remanentes para el año que entra para darle soporte al presupuesto, particularmente al gasto de inversión de este año. Muchas gracias, diputado. Gracias, presidente. Gracias, secretario Videgaray. Tiene ahora
la palabra por parte del mismo grupo parlamentario del PAN, el diputado Herminio Corral Estrada, hasta por 3 minutos para hacer comentarios. Con su venia, señor presidente. Este es un gobierno caro, malo, ineficiente, ineficaz, pero además es un gobierno irresponsable. Desde los últimos 2 años del gobierno panista ya recaudábamos ingresos tributarios por el orden de del 10% del PIB. En la exposición de motivos que este gobierno federal envía a esta Cámara de Diputados, observamos que para 2014, ya con la tóxica reforma en plenitud, el gobierno recaudó apenas 0.5% del PIB adicional a lo que ya se recaudaba. Y para el cierre del ejercicio 2015, los ingresos tributarios alcanzarían el 12.7%. Pero aquí se ha dicho y se dice con sorpresa que estos ingresos tributarios no provienen en mayor medida de esta dañina y tóxica reforma fiscal, sino que provienen de las gasolinas y los combustibles. Este gobierno, amigas, amigos, exprime cada vez más dinero de los bolsillos de los asalariados y de los empresarios que son sus contribuyentes cautivos. El costo de la deuda de este gobierno genera sin lugar a dudas una reducción con cargo a los mexicanos, una reducción al gasto público, tanto como el equivalente al IVA de la frontera. Y por cierto, señor secretario, hoy que ya lo hicieron en la zona sur, desde la frontera norte, desde nuestras entidades, le exigimos voltear para aquel lado y poder establecer una zona especial con un tratamiento fiscal diferenciado y nos regrese el IVA al 11%. Y para muestra, amigas, amigos, de lo que hemos dicho, basta un indicador. El gasto programable del presupuesto para 2016 presenta una disminución de 221,000 millones de pesos. Y no es, amigo, mucho ojo, no es en la nómina del gobierno o en los gastos suntuarios. Solo representa ello un 0.7 en términos reales. Pero a donde sí van las reducciones es a las transferencias y a los programas enfocados a superar la pobreza y a otorgarle dinamismo a esta ya muy desgastada economía nacional. Por cierto, señor secretario, lo que sí nos queda muy claro es que a 3 años de este gobierno, las obras de las que usted habla solo están en proyecto, solo están adjudicadas. ¿Dónde está entonces esos remanentes y esos recursos de los que usted ha venido hablando? Otra vez, señor secretario, le pregunto, ¿en qué se gastó entonces el remanente del Banco de México? Y ya para culminar, señor secretario, le recuerdo que usted anunció en enero de este año un recorte de más de 120,000 millones de pesos, a consecuencia de un mal pronóstico de sus ingresos. Pero al primer semestre de este año, los ingresos eran ya más de 80,000 millones superiores a lo aprobado en este año, en este ejercicio fiscal. Pero aún así, amigos, se presume a los mexicanos un falso compromiso de austeridad
y de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Cuando en los números y la verdad, el gobierno de Peña es malo, caro, ineficiente, ineficaz, irresponsable, pero ante todo, un gobierno muy desgastado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Corral.